Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva emisión del Gran Desconocido. Recordemos que hacemos este programa porque queremos transmitirles un Dios real, un Dios que actúa, un Dios que está vivo. A lo largo de este año hemos recorrido la vida de muchas personas que nos han demostrado que Dios es para todos, que la presencia de nuestro Padre en los cielos, en nuestra vida, no tiene límites, no solamente es para sacerdotes, monjitas, si bien ellos están llamados a un camino muy especial de conectarse con Dios, pero el amor de Dios ha sido para todos, Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel, porque el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Y lo que queremos hablar hoy aquí es la gloria de Dios hecha realidad. Nos acompaña una persona muy especial que quiero mucho. Además, es mi madrina de bautismo. No me pregunten por qué, ella ya contará la historia. Se llama Alejandra Restrepo. Aleja, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué rico estar acá después de tantas andanzas. Sí, digamos que Aleja la queríamos tener acá. Ella no reside en Colombia, vive en otro país y gracias a Dios hizo una visita rápida y logramos tenerla con nosotros. Bueno, Alejita, vamos a empezar con una pregunta muy obligada y es muy sencilla. ¿Cómo era tu caminar antes de Dios y después con Dios? ¿Y cómo empiezas realmente a conectarte con nuestro Padre de los cielos? Bueno, la primera pregunta que hacen todos, ¿cierto? ¿Cómo comencé? Un adolescente normal, con vanidad, con un gran ego. Me encantaba todo lo rico, lo mejor, lo último en moda. Me encantaba estar siempre perfecta. Empecé a caminar con Dios, después me casé, empezaron a cambiar mis prioridades. Vengo de un colegio muy católico y de familia muy creyente, muy creyente. Nunca falté a misa, nunca he faltado a misa. Como muchas familias antioqueñas, a las 7 de la noche sagrado es el rosario en mi casa. Muy hermoso todo, pero siempre con un vacío, porque tristemente me enseñaron a ver a Dios como algo muy lejos. Incluso, ¿quieres hablar con Dios? Arrodíllate, mira el cielo y espera una respuesta, ¿cierto? Y en eso viví por mucho tiempo. Pero ese anhelo siempre estaba infundado en mi corazón. Y hay algo muy hermoso, y es que tú no escoges a Dios. Él te escogió desde el vientre. ¡Qué belleza! Él me escogió desde el vientre, pero Él en su momento perfecto me dijo, hey, ya llegué a ti. Y fue un momento muy perturbador. Fue un momento perturbador en mi caminar con Dios. Pues se puede decir que fue muy duro, porque comenzó con la pérdida de 2 niñas. Tengo 2 niñas en el cielo, fallecieron en el vientre, pero de 5 meses. Un proceso muy pesado, creo que lo viviste al lado mío. Y ese fue como mi primer choque espiritual. Previo a esto, te había oído a ti, había oído a Pablo, y no entendía por qué, conociendo su vida, su trayectoria y su problemática, los veía felices, ¿sí? Yo decía, ¿por qué? Y me dio ese antojo y hablé incluso con mi esposo y yo les dije, no, tenemos que tener de eso nosotros. Y me contaron la historia, empecé a oír muchos testimonios de personas en Dios, conociendo la fe, abriéndole la puerta al Espíritu Santo, que pues la verdad poco, nada, era un gran desconocido en mi vida. Y me decían, bueno, dale el sí a Dios, entrégate a Dios y empezás a ver cambios. Hablé con mi esposo, los dos nos miramos, nos pareció como algo extraño, pero dijimos, vamos, metámonos aquí, de lleno. Comenzó ese proceso, e inmediatamente comenzó ese proceso, tuve la pérdida de las niñas. Entonces yo empecé, ahí sí, nuevamente, como me habían dicho toda mi vida, a mirar al cielo y le dije, no, Dios, esto así no funciona. O sea, te digo que sí y mis niñas se van. Y empecé yo a preguntar, a indagar, a decir, hey, hay personas que tiran niños a la basura, hay personas que abandonan. Yo llevaba muchos años anhelando un bebé
y tengo esto y me pasa la situación y fue una situación muy dura, morbosa incluso, pues porque fue muy pesada físicamente también y emocionalmente. Y yo decía, no entiendo. Mi esposo, que tampoco estaba muy sincronizado con Dios en ese momento, me dijo en la clínica, me dijo, Alejandra, te voy a decir algo y que sea claro. A mí no me vuelvas a hablar de ese Dios papá, porque un papá no quiere que un hijo sufra. Y lo que yo estoy sintiendo y lo que tú estás sintiendo no va a sincronía con ese papá amoroso del que nos hablaron, ¿cierto? Y a mí me pareció que tenía razón. Yo nunca le dije a Dios, te rechazo, me alejo de ti, pero sí le dije, estoy muy enojada, pero acá sigo. Y yo necesito saber que no me abandonaste. Yo necesito saber que sí existes, porque en este momento me siento totalmente sola, perturbada y en una inmensa tristeza. Y eso no es lo que me enseñaron y esa no es la felicidad que vi en las personas que caminan contigo. Y así fue mi despertar, porque de la nada empecé a sentir un bombardeo de respuestas. Me empezaron a pasar un montonón de cosas muy locas, pero es que las cosas con Dios hay veces son locas, uno no las explica. Por ejemplo, saliendo de la clínica, nuestro carro no tenía pico y placa, yo vivía en Bogotá, otros carros nadie nos podía recoger, no pudimos, entonces dijimos vámonos a la casa en un taxi, estábamos también con mi mamá. Me monto yo a un taxi, una persona que no conozco, un taxi que pedimos, yo estaba todavía muy adolorida, pasé mucho tiempo en la clínica, cuando me monto en el taxi y este señor de la nada saca un botón con la foto de un bebé recién nacido. Mi mamá le preguntó, señor, ¿ese es su bebé? Y dijo, no es mi bebé, es mi regalo. ¿Y cómo así que es su regalo? Sí, es que yo tuve una pérdida y Dios, después de mucho orar, me regaló esta niña. Entonces no es mi hija, es mi regalo. Y sin nada, sin yo preguntarle ni decir ni mu, me dijo, es que cuando uno tiene un dolor tan inmenso y ha sufrido por algo tan duro como una pérdida, uno tiene que entender en Dios que vendrán bendiciones mayores o que a través de esa pérdida, aunque no lo creas, Dios te está librando de un dolor mayor. O sea, ¿por qué este señor me dice eso? Ese fue mi primer choque y yo dije, wow. Y yo miré y yo dije, Dios sí habla. Pero yo eso nunca lo pensé. Aleja, y ahí conversando contigo dices algo muy bonito y es que Dios no solamente nos habla de manera audible, sino que Dios nos habla a través de muchas situaciones. Yo creo que a estas situaciones te refieres, a otras más situaciones y de alguna manera había una herida profunda en tu corazón, Sí. había una no comprensión de la paternidad de Dios y yo creo que los que estamos aquí sentados hemos vivido situaciones muy duras, de mucha confusión, los que están allí en sus casas y a las personas que les vamos a compartir este grupo, quizá estén pasando por momentos muy duros, pero ¿cómo te vuelves a conectar con ese amor del Padre? Bueno, Dios me siguió hablando. Es que desde ese momento Dios nunca ha parado de hablarme en la vida. Desde que yo le dije sí a Dios y tomé ese compromiso, Lorenzo, el Espíritu Santo llegó a mí, ese Aleja, gran desconocido. te voy a interrumpir. ¿Qué significa para ti decirle sí a Dios? Ok, cuando tú quieres decirle sí a Dios, no es una manera coloquial de decir voy a ver qué pasa, no, es una entrega de lleno con Dios. Y es algo hermoso, es como decir un casamiento, un compromiso en alma, cuerpo, vida y corazón, es una entrega total. Y en ese momento pasan cosas muy hermosas porque llega el Espíritu Santo, nuestro gran desconocido, y te baña y es una cosa hermosa. Es una cosa hermosa porque de ahí en adelante Él toma el control de tu vida, ya no es tu vida. Ya Él guía tus pasos, ya Él guía tu caminar, pero es un compromiso real. Mira, a mí me ha pasado cuando he dictado charlas a través de todo este proceso que he vivido, que
después poco a poco te contaré que me dediqué al servicio, muchas personas me dicen, ¿cómo así que se entrega a Dios? ¿Y cómo así que el Espíritu Santo toma tu vida? Y les digo, sí, y funciona. Sí, y funciona. Entonces, ¿cómo así? Y yo, bueno, ¿qué es decirle a Dios que sí? Es entender y es tatuarse en el corazón que esa muerte de Jesús, esa belleza, ese sacrificio perfecto y esa redención me abrió las puertas de los cielos, que soy una hija de Dios, es que soy una hija de Dios. Y hace poco me hizo una revelación hermosa. ¿Sabes qué me decía? Yo estaba muy perturbada porque todos vivimos en altibajos porque estamos en este mundo y este mundo es pesado y lo tenemos que afrontar en el espíritu. Pero ¿sabes qué me mostraba Dios tan lindo? Me decía, camina erguida porque tú eres mi hija y tú eres la hija del rey, entonces tú eres una princesa. ¿Sí ves qué lindo? Me decía, tú eres una princesa, así no estés en tu reino, camina erguida y triunfante, porque eres la hija del rey. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú entiendes que el cielo te está esperando, tú entiendes el sacrificio perfecto del Cordero, y el Espíritu Santo llega a ti, tú le dices sí a todo y empiezas a caminar, empiezas a caminar, empiezas a caminar, empiezas a caminar. Pero entonces hay personas que me dicen, ¿cómo así que el cielo? ¿Cómo así que el cielo es mío? ¿Cómo así que me lo tengo cómo así que ya no tengo que luchar, que ya no, cómo así que tengo el cielo? No, tenemos que caminar, tenemos que agradar a Dios. Pero cuando uno camina con el Espíritu Santo, Él te forma, Él te pone las personas, Él te pone las situaciones, Él te quita personas, Él te quita situaciones. Y yo creo que aquí hay algo muy importante y es que empezamos a caminar con el Señor, sentimos su presencia, sentimos su amor, Él nos empieza a llenar, pero también no solo llena, sino que quita, porque Claro. para llenar hay que quitar. Cuéntanos de esa experiencia y sobre todo los que quieran pedir el Espíritu Santo tendrán que pasar por lo mismo. Dios quitará, podará, ¿cierto? Para que la rama, el sarmiento dé más fruto. ¿Qué significa eso, Aleja, en tu vida? Fue muy duro y yo siempre lo había entendido, porque yo oía cuando decían, es que cuando empiezas a caminar con Dios, Él quita para devolver en bendiciones. Y yo decía, no, pero ya tengo 2 en el cielo, ¿qué más me va a quitar? ¿Cierto? Bueno, empecé a caminar con Dios, empecé a sentirlo, empecé a sentir cómo me habla. Y después de mucho tiempo, este proceso tan duro de la pérdida, todos los médicos nos decían, ustedes ya no pueden tener más niños. Busquen otros procesos, miren en la adopción, miren en otras situaciones, pero ya ustedes no van a poder concebir hijos. Nosotros no creímos porque es que Dios es perfecto y nos entregamos a Él y Él es el único y perfecto médico, ¿sí? El sobrepoderoso de todo. Y quedé en embarazo. Ni mi ginecóloga lo entendía. Me decía, te fuiste a hacer un tratamiento a escondidas. Y yo le dije, no, quedé en embarazo, por Dios. Y lo más bonito, imagínate que cuando quedé en embarazo, Dios se lo mostró en sueños a mi esposo. Ese que al principio decía que ya no creía en Dios, él volcó toda su alma nuevamente a entregarse a Dios. Después de ese mensaje que tuvimos a través del taxista y de muchas otras situaciones, Dios lo utilizó como herramienta. Nos mostró cómo estaban las niñas y nos dio este milagro. Cuando quedé en embarazo, mi esposo se despertó un día soñando, súper perturbado, y me dijo, Linda, soñé como con un niño, como con un Aleja, bebé. te voy a interrumpir porque de pronto aquí hay personas que han tenido pérdidas y pasaste por algo muy rápido que es muy lindo. Y miren lo que están diciendo, lo que está diciendo Alejandra. Ella está declarando la palabra cuando Dios dice, yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios de vivos. Si bien las niñas están en el cielo y Él se las llevó, tu esposo Javier pudo ver las niñas, pudo ver el estado en el cual están las niñas. Y hay una película muy bonita que es de un libro que se llama El cielo sí existe. Exactamente. Cuando Dios te muestra, miren, yo soy vivo, sí, se las quité aquí en la tierra, pero están en el reino. Primero, eso es un consuelo. Y 2, lo que nos está diciendo es, no solamente ellas están aquí, sino miren esta promesa. Continúa, Mira, Aleja. te cuento ese pedacito porque es muy interesante. Mi esposo es matemático, es financiero, es una persona que viene como de una formación muy racional, por decirlo así.
pero Dios lo ha usado muchas veces para manifestarse y dar mensajes y que Él entienda esa sobrenaturalidad. Es una persona al día de hoy totalmente convertida. Mira, este proceso fue muy bonito porque yo estaba muy mal psicológicamente, estaba casi que en una depresión por la pérdida de las niñas, y un día yo sentí la necesidad de ir en Bogotá a la iglesia del Divino Niño Jesús. Pero yo acababa de salir de una cirugía, estaba muy mal físicamente, pero yo tenía esa necesidad latente. Mi esposo me llevó, estábamos con mi mamá, llegamos al templo, que es hermoso, y nos sentamos a orar, cada uno por separado. Yo lloraba día y noche, o sea, mi constante era llanto. Obviamente mi esposo es la cabeza del hogar y todo, es una persona más fuerte, más ecuánime. Todos llorando, mi mamá lloraba, yo lloraba, y Javier también estaba en un proceso de oración, pero yo también veía que estaba muy, muy, muy afectado. Y en un momento mi esposo se acercó a mí y me tocó el hombro y me dijo: Linda, vámonos ya, que todo está bien. Y yo lo miré y tenía un rostro totalmente cambiado, o sea, había una paz interior que no es de este mundo, es sobrenatural. A mí me impactó tanto y yo me volteé y yo lo ataqué. Yo le dije: pero ¿cómo así que todo está bien? Se me acaban de morir mis hijas, ¿cómo me venís a decir eso a mí? Y él seguía totalmente calmado y en paz y me dijo: ya te voy a explicar. Cuando llegó a la casa me dijo: mira, te voy a contar algo que ni siquiera yo puedo entender qué pasó. Me dijo: estaba en proceso de oración y vi un jardín, y en ese jardín estaban 2 niñas vestidas de blanco. Y yo, ¿qué? O sea, yo decía, como estaba apenas en ese proceso de caminar, yo decía: si no lo dice mi esposo, yo no lo creo, pero a mi esposo sí se lo creo. Eran 2 niñas vestidas de blanco, me dice que aproximadamente 5 o 6 años, y dentro de todas esas niñas que veía un montón de niños blancos y que veía una imagen muy grande que brillaba, como que los cuidaba. Y me decía, esas 2 niñas se acercaron a mí, y yo sé que son Amelia y Emiliana, como se llaman las niñas que están en el cielo. Y ellas con esa sonrisa me dijeron: estamos bien. Y yo tenía ese anhelo de saber, y se lo había dicho a Dios: ¿dónde están mis niñas? ¿Están bien? Y Él usó a mi esposo para eso. Mira qué hermoso, ¿cierto? Y a partir de ahí también lo ha usado en cantidades de situaciones y eventos. Qué hermosura. Vamos entonces, Alejandra, sigamos con la promesa de la nueva niña. Ok. Entonces, mi esposo me dice perturbado: Linda, soñé con un niño, hazte la prueba de embarazo. Y yo le dije: no, mi amor, yo no quiero más pruebas de embarazo, porque todas las mujeres que hemos pasado por esta situación sabemos lo frustrante que es cada mes uno tomar esa prueba y ver que falla. Sé que muchas me van a entender. Entonces yo no quería ya como entrar ahí, y él me dijo: hazlo por favor, y me hice la prueba y estaba en embarazo. En ese sueño Dios nos avisó. Qué hermoso, ¿cierto? Es que Dios es tan lindo. Comienza todo el proceso de mi embarazo. Obviamente fue un reposo absoluto, todos los cuidados médicos, pero aún con todos esos cuidados, un día cualquiera siento un dolor normal. O sea, yo no te puedo decir, creo que soy una mujer atípica, porque yo no puedo decir ni que unos dolores, ni que gritar. No, yo sentí un dolor, incluso pensé que era una indigestión. Cuando llegué al médico y me dicen: Martina, mi hija, nace ya. Ya, o sea, ni siquiera estaba a tiempo, o sea, algo totalmente prematuro. Y yo: no, Martina, no puede nacer ya. Sí, nace ya. Yo, wow. Empecé a sentir algo duro. Incluso llamé a mis padres y le dije a mi mamá: mamá, Martina nace ya, pero hay algo que yo no estoy sintiendo bien. Y me dijo: no, debes estar nerviosa, y a mí eso no me daba susto. Bueno, pasamos. Martina nació por cesárea. Yo no tenía experiencia con otros niños, yo no sabía cómo era ese proceso de parto, ni qué se hacía. Yo simplemente supe que nació Martina, lloró, y yo, lloró, wow, bien, chulié. Y me la pusieron en el pecho, pero pues ni un segundo, y ahí mismo se la llevaron, y vi que Javier salió detrás, y yo no sabía. Después me pasaron a una sala de espera, y pasaba el tiempo y nada. Al tiempo vinieron los médicos y vino mi esposo,
y me explicaron que Martina, cuando nació y le fueron a hacer pues como todo su proceso, los médicos entenderán bien, no recibió el oxígeno. Fuera de eso tuvieron entonces que hacer un procedimiento como para entubarla, para que recibiera el oxígeno. Sentían que tenía como algo que lo apretaba y no podía respirar. En resumen, en ese proceso ella generó algo que se llama neumotórax, que de manera escueta es que los pulmones se revientan, los alvéolos se revientan. Y dentro de ese proceso tuvo también 3 reanimaciones y generó una hipoxia cerebral muy complicada, que es falta de oxígeno en el cerebro. Fue muy duro, imagínate. O sea, segundo round, 2 en el cielo y esta tambaleando. Un proceso duro, muy duro, muy duro. 1 mes en la clínica, en cuidados intensivos, incluso fuera de los cuidados intensivos nos tenían en un saloncito aparte. Martín era muy chiquitica y solamente se veían aparatos conectados por todas partes, ventilación muy fuerte, alta frecuencia. Y en eso también empecé otra vez a orar. Y yo dije, bueno, si Dios me habló 1, 2, 3, 4, pues que me hable aquí también. Y sabes que en ese momento recurrí a un convento que quiero mucho, que se llama el Ave María. La Madre Alicia, su fundadora, recurrí a ella. Han sido unas personas fundamentales en mí, fuera de todas ustedes que me han llenado y me han fortalecido en la fe. Y la llamé y le dije a la Madre, ayúdeme a orar, porque ya tengo unas niñas en el cielo y yo creo que me merezco una acá. Ayúdeme, yo no quiero que esta se muera. Dentro de toda la oración que hizo la Madre y de una cadena de oración literal mundial por Martina, ella dijo unas palabras: Jesús, una palabra tuya bastará para sanarla. Y eso se convirtió como en mi himno. Entonces, yo fuera de eso estuve hospitalizada mucho tiempo en el proceso del parto. Yo todo el tiempo yo no la podía tocar ni nada, yo era Jesús, una palabra tuya bastará para sanarla, Jesús, una palabra tuya bastará para sanarla. Y pasaban los médicos, pasaban las enfermeras y me decían, háblele, cántele. Yo no, nadie me distraiga. Jesús, una palabra tuya bastará para sanarla. Entonces yo, estabas actuando en fe. Total, pura fe. Incluso fue tanto la fe que después llegaron mis padres, como te dije, vivía en Bogotá, mis padres viven acá en Medellín, y llegaron mis padres de viaje. Mi padre me decía, ¿tú cómo ves a Martina? Y yo me volteaba, yo le decía, la veo viva. Después entendí que era la fe, pero yo la veía viva, porque ya tenía 2 en el cielo y yo a Martina la veía viva. Entonces lloraba, oraba. Después empecé a negociar con Jesús. Y yo le decía, bueno, no tiene que ser una palabra, un respiro, un suspiro tuyo. Después empezaba a seguir, yo, bueno, no tiene que ser un suspiro, una sombra. Después me acordaba de la parábola de la señora que le tocaba un pedacito de la túnica. Y yo, bueno, si pasas y rozas por aquí, ya con eso se sana mi hija. Yo empezaba a negociar y cada vez le pedía menos, pero yo sabía que con lo mínimo, mi hija se iba a sanar. Un día nos llamaron con urgencia que Martina, que nos tenían que dar un dato. Pues uno en estas situaciones bajamos muertos del susto a ver qué pasaba con mi hija. Cuando llegué y la vi, y le vi en el costado una herida expuesta. Y yo, ¿pero qué pasó? Cuando un niño tiene neumotórax, le ponen un tubo para drenar como todo ese agua y ese líquido de todos los pulmones y los alvéolos cuando se revientan. Médicamente no los explicar exactamente. Martina, tan chiquita, o sea, 2.340 gramos, estaba muy chiquita. Ella se arrancó el tubo del neumotórax. Entonces quedó con una herida expuesta, tenía que entrar a cirugía. Incluso ya a Martina le estaban dando antibiótico porque por ahí supuraba una cosa amarilla, viscosa, fea. La doctora, que quiero mucho y es una persona muy entregada a Dios, me dijo, vamos a poner la cirugía, le estamos haciendo unos exámenes, tomando unas placas para que pueda entrar. No te digo que con eso se va a sanar, pero hay que hacerlo. Pasó un tiempo, nos dejaron esperando en una salita, cuando después volvió la doctora pálida. Yo la vi súper raro y mi esposo me agarró la mano y me apretó y yo respiramos profundo y me dijo, Alejandra, ¿ustedes creen mucho en Dios? Y yo, sí, demasiado en Dios. Y me dijo, bueno, esto solo te lo va a explicar Dios. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, en la placa
Salió que los pulmones se reconstituyeron solos. Vamos a cerrar la herida y vamos a empezar a poner un oxígeno. Pero los pulmones se reconstituyeron, Alejandra. Esto solo te lo va a explicar Dios. Mira qué lindo, ¿no? Hermoso, y cómo de alguna manera realmente una palabra, tocar su manto, su sombra, todo lo que nos cobije del Padre realmente genera acciones, y son acciones de vida. Él ha dicho en su palabra que vino a traer la vida en abundancia. Lo que está contando Alejandra, yo soy testigo de esto, incluso cuando lo cuentas siento, me conmueve mucho, pero me conmueve como aquella persona que ha vivido esto, sabe que es verdad, incluso que también sufrió y que también participó en las cadenas de oración, y siempre es bueno traer las obras que el Señor ha hecho a nuestra vida, porque sin lugar a dudas es muy, muy maravilloso. Aleja, empecemos a hablar de cómo ocurrió el bautismo en el Espíritu, que fue en una situación difícil, porque si bien el Señor sanó a Martina, habían unas consecuencias de todo lo que ella había vivido y no habían muy buenos pronósticos. Primero, ganaste la batalla de tu hija, después ganaste la batalla de que estuviera viva, y después había que ganar la batalla de la enfermedad, y creo que esa enfermedad, o de alguna manera las consecuencias, llamémoslo así, de lo que había sufrido Martina, está muy conectada con la recepción del Espíritu Santo. Mira, esto hoy te puedo decir que es hermoso, pero en su momento fue muy pesado. Después de todo este proceso nos dieron de alta y nuestra doctora dijo, hay que llevar a la niña al neuropediatra. Nosotros totalmente ignorantes del tema, la llevamos como una revisión normal y nos siente el neuropediatra y nos dice, mira, Martina tuvo hipoxia cerebral muy complicada, tiene algo que se llama bloqueo en el sistema nervioso central, eso se puede generar en una parálisis cerebral, tiene hipertonía severa, distonías severas, es N.000 diagnósticos médicos. Fuera de eso tuvo reanimaciones, bla, bla, bla. Uno no entiende cuando los médicos hablan y hablan. Lo único que sí entendimos es que nos sentó y nos dijo, es importante que ustedes entiendan que van a tener una niña con discapacidad. Si nos va muy bien, Martina va a poder llevar su vida en un caminador, en una silla de ruedas, sigan adelante. Nosotros, ¿qué? Pero bueno, te voy a decir algo, es que los milagros de Dios son perfectos. Y nosotros, como que nos entraba por acá, pero por acá no salía la palabra de Dios. Los milagros de Dios son perfectos. Entonces nosotros dijimos, vamos adelante. ¿Qué situación hay que hacer? Bueno, existen unas terapias, existe un tratamiento, tal, lo que haya que hacer. Porque es que no solamente los milagros de Dios es curar inmediatamente, es que los milagros está también en ponerte el médico que es, el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado. Ahí también está la gloria de Dios, ahí también. Es que es hermoso, y yo soy una enamorada total de nuestro papá. Y nos puso los médicos, los tratamientos y las situaciones más asertivas que pudiesen existir. Fue muy duro, mira, fueron 3 años de terapia intensa. Me puso una terapeuta en Dios, una mujer enamorada de Dios divina. Entonces empecé a hacer el trabajo, como tú dices, ese bautismo, de entender y de bendecir cada una de estas situaciones. Porque gracias a todas esas situaciones tan duras, yo alcé los ojos a Dios y le di mi realmente sí definitivo. Ese fue mi bautizo. Y cuando yo empecé a sentir y a sentir y a sentir eso, Él se empezó a desplegar en mí y de un momento a otro yo ya tenía que estar hablando de Él. Yo tenía que estar orando por los niños en las terapias. Yo tenía que contarle mi testimonio a todo el mundo. Yo pasaba en la calle y me tocaba parar y decirle a una persona, oye, qué pena, yo sé que tú estás triste, pero Dios quiere que sepas que Él te ama y que te va a acompañar. O sea, mi vida dio un giro total, Ahí fue mi bautizo. Y es un compromiso. Cuando yo hago las charlas o algo me dicen, pero ¿por qué vivió eso tan bonito? ¿Pero por qué le pasó eso? ¿Por qué mi hijo está mal? Porque yo le dije, no, lo único que me diferencia a mí es que yo hoy le dije en serio a Dios, quiero estar contigo. Y Él me contestó, en serio, yo también voy a estar aquí. Es una entrega de lleno, de lado a lado.
¿Y sabes qué es esa entrega lleno? Es decir, tú me guías, tú me llevas. No tú me llevas, pero ahorita de pronto, ay, por curiosidad, voy a ver qué me dice el horóscopo, ¿cierto? Porque eso es tan divertido. O tú me llevas, pero por aquí está Pepita Pérez, que lee las cartas y hace una cosa súper... No, ¿qué es eso? Yo estoy de lleno con Dios. O ven, no, es que Dios, sí, guíame. No, pero me voy ya al gimnasio a hacer yoga de relajación. No, o sea, entendamos eso. Es entregarse de lleno a Dios y decirle a Él, carga tú con mi vida porque tú eres el dueño y Señor. Y así funciona. Y de verdad funciona, porque si funciona en mí, funciona en cualquiera. Aleja, yo te he escuchado decir de manera muy simpática, cuando recibes el Espíritu Santo, y te lo he escuchado varias veces, que tú dijiste, ahora sí, me enloquecí. Ahora sí, porque empezaste a hablar en lenguas. ¿Cómo fue esa sensación? No. Recuerdo que incluso que hablábamos después y yo era súper feliz y tú eras súper asustada. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Mira, ese fue en este proceso de caminar con Dios. Estaba en unas épocas muy pesadas, unas pruebas con Martina, unos altibajos, hay veces a unos diagnósticos negativos. Y aunque uno sabe que sale triunfante en Dios, esta es la carne, hay unas invasiones mentales duras que a ti como mamá te acechan y son destructivas y tú empiezas a generar un mundo en tu interior que te quiere comer, sí, y está en uno de esos momentos. Y como muchas personas que creo que están oyendo, yo también tenía mi cuartico de Dios, entonces yo me encerraba en mi vestir, ¿sí? Yo me encerraba en mi vestir cuando yo ya estaba demasiado ahogada y yo sentía que solo en la gloria del Espíritu podía encontrar paz, y yo me encerré a orar y a llorar y a hablar con Dios, porque así, eso es orar, es hablar con Dios, es hablar con un papá. Entonces yo me encierro a hablar con el papá, a ponerle quejas, a decirle las cosas bonitas, malas, feas, todo, hablar con un papá. Y yo le estaba diciendo, papá, yo sé, yo sigo aquí firme de todo, pero es que esto me está quedando grande, yo no puedo, y estaba muy mal, estaba de verdad que muy afectada. Y de un momento a otro llegó el don y empecé a hablar, pero muy raro. Yo empecé como, pues algo muy raro. Yo no entendía qué me estaba pasando y era tal mi ignorancia en el espíritu que yo interiormente dije, lo único que me faltaba, un daño cerebrovascular. Yo dije, lo único que me faltaba es que yo ya, ¿qué más puedo pedir? Ya no podía. Estaba tan asustada, mi esposo estaba asustado, porque yo hablaba y hablaba y hablaba, que incluso llamamos a Pablo, a tu hermano, y él me empezó a guiar y ha sido una persona excelente en mi formación espiritual. Incluso me dijo, bueno, vamos a empezar a orar, tú has caminado con Dios, pero hay que orar a ver si aquí hay una posesión, si esto es de Dios, esto qué está pasando aquí. Empezamos a orar, me empezó a hablar Dios muy bonito y a ratificarme, entrégame todo a mí, camina en mí. Nosotros muchas veces como mamás siempre tratamos de ser controladoras, ¿sí? Y queremos controlar la casa, y más mujeres, por ejemplo, antioqueñas, queremos controlar la casa, queremos controlar el esposo, queremos controlar los hijos, queremos controlar todo. Entonces me decía, no más, el control lo tengo yo. Y entonces me empecé a calmar y las lenguas empezaron a fluir. En ese momento también empezó ese proceso de acompañamiento que me decían, ¿usted entiende lo que está diciendo? Y yo empezaba, sí, yo estaba entendiendo algunas cosas y empezó como un gozo, la plenitud que es esa felicidad en Dios, de que yo quería hablar con todo el mundo en lenguas y yo le quería dar mensajes a todo el mundo y yo quería llamar a todo el mundo y decirle. Entonces me dijo, no, bueno, tranquila, baje un poquito como esa ansiedad, y empecé a dar mensajes y poco a poco se ha ido formando, y entonces uno dice, bueno, lenguas, interpretación, profecía, no sé, es un cóctel muy lindo, solo sé que el Espíritu Santo me usa para el servicio y es lo único que necesito saber. Aleja, hay algo muy interesante en tu vida, y es que en ese acompañamiento que has tenido con las personas, tú has dicho muchas veces, las personas tratan de resolver los problemas espirituales en la carne. Cuéntanos un poquito qué significa eso. Sí, eso, sabes que eso es muy triste y me toca verlo con mucha frecuencia. Hay depresiones, hay ansiedad, hay tristeza. Aunque mucha gente no crea, hay falta de perdón y todo eso se refleja en el espíritu.
y somos un componente de espíritu y de carne. Y ese espíritu enfermo se traslada a una carne enferma, sí, a una mente enferma, perturbada, y hay depresiones y situaciones, y como tú lo has visto aquí en otros programas anteriores, los problemas espirituales se sanan de manera espiritual. Entonces personas con unas depresiones durísimas incluso se automedican, empiezan o recurren a vicios, recurren a otras personas a buscar consejos, personas con menos conocimiento que quién sabe qué, para darles como algo asertivo. No, los problemas de Dios, uno siempre busque estos problemas espirituales y las situaciones espirituales, sánelas. O sea, mira, a mí me ha tocado orar por personas y ha sido duro incluso expresárselo, pero llego a orar por una enfermedad física y Dios me pone y me dice: es que aquí no hay una enfermedad física, aquí lo que hay es una falta de perdón, indaguemos qué es ese perdón. Y le pregunto a la señora en cuestión y me dice: sí, es que yo no le hablo a mi hermana hace 20 años. Y uno dice: Dios, es que somos una sincronía de cuerpo y espíritu, y cuando el espíritu está enfermo, enferma la carne. Entonces busquemos la raíz, y la raíz está en el espíritu, y es que Dios es tan grande que Dios cura todo, Dios puede curarlo todo, sí, o si no, Él nos va a las herramientas, los medios, y si de pronto hay que cargar o llevar una enfermedad, llevarla con esa dignidad en el espíritu, porque seguro que también tiene un propósito. Aleja, desde que recibió el Espíritu Santo, yo la conozco, todos los días se ha volcado más al servicio, a ayudarle a las personas. Y yo quisiera hacerte esta pregunta, Aleja, y es, en este tiempo de servicio que Dios te ha utilizado con palabra profética, con unción del Espíritu, con descansos en el Espíritu, con sanidades, con muchas cosas en las cuales Dios te ha utilizado, y con palabra de ciencia y de consejo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es? Que son tantas cosas las que hemos visto. Mira, generalmente las personas, cuando me hacen la pregunta, están buscando respuestas físicas. Un cáncer que se sanó, problemas gástricos que se sanaron, y los tengo. Hay unas historias muy bonitas de personas, incluso en esta cuarentena que me toca hacer el ministerio, pero telefónico. En Canadá, una familia súper linda, una niña que tenía unos problemas gástricos complicados, se sanó con la oración. No es con mi oración, es con la oración del Espíritu Santo. Valga aclarar eso, ¿cierto? Se sanó también por lo que yo he vivido y por la pérdida que he tenido de las niñas. Dios me usa mucho con personas que quieren buscar bebés y personas que han tenido pérdidas para sanar su corazón. Entonces, no, yo oro por una persona y yo ya sé que a los meses estoy embarazada. Yo, no, ¿qué tantos hijos tengo yo ya? ¿Cierto? Y eso es súper bonito. ¿Sabes también para qué me usa mucho Dios? Para las personas que ya están en embarazo, en procesos difíciles. Tuve un caso muy bonito de una mamá, y pues como madre lo pueden entender, o sea, tenía 4 meses de gestación y llevaba más de 20 días con un sangrado complicado, hospitalizada, y entramos a orar, una persona que no conocía tanto a Dios. Imagínate, entramos a orar y a los pocos días ese manchado desapareció, y ya la niña tiene como 3 o 4 años. Y uno se empieza a topar con personas que incluso es hasta divertido, porque tú haces una oración en el espíritu y después todos son: ¿y cómo te pago? ¿Y qué te debo hacer? ¿Y cuánto vale? Otra vez fui a orar por una persona que tenía una necesidad muy grande y me sacó un fajo de dinero. Pues yo decía: no, pues ni el baloto. Sí, y yo decía: wow. Y me decía: entonces, ¿cuánto le pago? O esto es muy poquito. Y yo decía: no, o sea, es que eso no es así. Yo decía: ¿ustedes cuándo vieron a Jesús que después de sanar un ciego les pasó la cuenta? Es que a mí Dios me paga en su gloria y en su divinidad. Y se cumple lo que dice nuestro maestro: lo que han recibido gratis, dadlo de gratis. Algunas traducciones me encanta que dice que lo demos de balde. Aleja, yo quiero, para que todos los que nos están viendo no se queden con la duda, porque de pronto dirán: bueno, ¿y qué pasó con Martina? ¿Cómo es Martina ahora? Bueno, Martina, de hecho tenía ganas de venir a correr acá.
Martina es una niña totalmente sana, cognitivamente perfecta, sobresaliente incluso. Obviamente tenemos un proceso y un seguimiento, pero es una niña catalogada como sana. Logramos combatir la hipertonía severa, logramos combatir las distonías severas, logramos combatir todo ese proceso de ese bloqueo en el sistema nervioso central, y es una niña totalmente sensible y agradecida en el espíritu. Todo este proceso y este caminar con Dios la volcó a ella también a estar agradecida, y ama profundamente a Dios y tiene una conexión sobrenatural increíble. De hecho, una cosa que me impresionaba mucho, y es que nosotros como familia, porque para los que no sabían, Aleja es prima, por eso digo que es mi madrina. Pero es mi que no me madrina. hagan la cuenta de la edad, pues ahí. Es mi madrina de bautismo. Entonces, pero obviamente fue mi madrina de bautismo cuando ella era muy pequeña. De alguna forma extraña Se pidió el padre permiso. se pidió permiso, el padre la dejó cargarme. El caso es que hay algo muy, muy bonito acá, y es que recuerdo que estábamos en Bogotá, creo que fuimos a desayunar algo, estaba yo trabajando y orábamos mucho por Martina, y me dice Alejandra, mira las cosas de la vida, nosotros luchando con Martina, y a Martina el colegio la quiere promover de grado porque su inteligencia es superior a los niños de su escuela. Y yo decía, Aleja, hace poco estábamos orando para que Martina caminara. Sí. Y yo cuando Aleja me dijo eso, yo no sabía si llorar, si ponerme a reír, o sea, yo no sabía, porque realmente Dios es maravilloso, esperemos en Él. Quisiera ya como para terminar, Aleja, que profundizásemos en algo que ya lo has tocado, y es que tú dices que Dios constantemente está buscando sanar almas, es decir, que Dios está buscando limpiar almas. Es muy bonito las bendiciones de Dios, las bendiciones económicas, las sanidades físicas, hemos visto esto en el caminar de Dios, pero que Él se enternece y busca activamente sanar y limpiar nuestros corazones. Mira, eso que estás diciendo es tan bonito, y en este mundo hay una necesidad latente de Dios. La espiritualidad en este momento está a flor de piel, y las personas quieren encontrar esa respuesta, quieren llenar ese vacío, y Dios está ahí para llenarlo. Es que Dios a todos nos llama, y no nos llama una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, nos llama muchas veces, y todos tenemos la oportunidad de ser partícipes de esa bendición. Es tratar de abrir el corazón, es escuchar un testimonio, es dar una bendición, es ser agradecido, y es decir, hoy, Dios, sí, acepto, hoy Jesús te acepto, hoy entiendo la sangre del Cordero, hoy quiero tener ese sello en la frente de la sangre del Cordero para caminar hacia esa eternidad. Es tan lindo, y estamos en un mundo muy hostil actualmente, y todo lo hemos vivido. Es un mundo hostil, pero Dios quiere prevalecer y salir triunfante. Aleja, vamos terminando, vamos a hacer una oración, lo que el Espíritu ponga en tu corazón para todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Vamos a orar por aquellos que han perdido personas, vamos a orar también por aquellos matrimonios que quieren dar a luz, y sobre todo por algo que nos piden constantemente. Gracias a este programa nos ha escrito muchas personas que quieren recibir el Espíritu Santo, que quieren tener esas mismas experiencias, y oremos también para que el Dios que nosotros conocemos, que es un Dios sencillo, que nos habla a través de un taxista, a través de las circunstancias, que nos habla en sueños, que nos habla con voz audible, es decir, que está en constante comunicación con nosotros, así como un padre está en constante comunicación con su hijo, pueda también derramarse en ellos. Perfecto. Cerremos todos nuestros ojos y estemos en disposición. Padre misericordioso, Jesús Redentor, Espíritu Santo, Mamá, hoy te damos gracias por cada una de las personas que están oyendo este programa y lo oirán después. Que se multiplique este testimonio por millones de millones de millones. Hoy, Jesús, te decimos sí y 1000 veces sí.
Gracias por tu sangre. Gracias por tu cruz. Gracias por abrirnos las puertas del cielo. Hoy, Espíritu Santo, tu Paráclito, que el mismo Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, para que este que llegue camine al lado de ustedes. Hoy, Paráclito, toma el control de la vida de todas estas personas que están en este momento escuchándonos. Hoy desato sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Hoy toco el vientre de estas mujeres que esperan y añoran un hijo para educar en la fe, para educar en la palabra. Hoy toco esos vientres y los declaro fértiles y sanos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Espíritu Santo, quiero multiplicar toda esta gracia que tú me diste en todas estas personas hermosas que hoy están sedientas de ti. Bendícelas, acompáñalas, glorifícalas, y que tu palabra, Jesús, esté viva en sus corazones. Todo esto lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Alejandra, porque este set Casa Corunum en Medellín ha sido inundado con la presencia del Señor. Se puede sentir el poder del Espíritu actuando. Y yo bendigo estas palabras y declaramos en el nombre de Jesús que estas palabras van a trascender pantallas, van a trascender tiempos. Y yo sé que estamos grabando un contenido que quizá pocas personas lo vean ahora, pero así como lo ha orado Alejandra en fe, muchas personas lo verán. Te pido a ti que compartas las listas de reproducción de Corunum TV, la señal que te conecta con el corazón de tu Padre, porque el corazón de tu Padre siempre está para ti. La paz del Señor sea con todos ustedes, que tengan una hermosa semana. Muchas gracias a todos.